una prostituta, una mentirosa, una traidora a su propio pueblo. Esa mujer está en el árbol genealógico de Jesucristo, no como anécdota, no como caso de rehabilitación, como bisabuela directa del Salvador del mundo. Y lo más perturbador de todo, Dios la puso ahí a propósito. Si eso no te incomoda, es que no lo entendiste todavía. Quédate. Estamos en Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, la fortaleza más poderosa, más protegida y más aterradora de toda Canaán. Sus murallas eran dobles, una exterior y una interior, tan gruesas y altas que la gente construía casas literalmente dentro y encima de ellas. Vivían incrustados en los muros mismos. Y en una de esas casas, construida directamente sobre la muralla exterior, vivía ella, Rahab. No voy a suavizarlo, era prostituta. Eso dice el texto con toda claridad, y lo dice como si fuera exactamente el punto, porque lo es. Los espías habían sido enviados por Josué desde Sittim, el campamento de Israel al otro lado del Jordán. Afuera de esas murallas había un pueblo entero marchando hacia Jericó, el pueblo de Israel. Un pueblo cuyo Dios acababa de partir el mar en dos, destruir a los reyes Sihón y Og con todo su ejército, y hacer llover comida del cielo durante 40 años. Y ese pueblo mandó a solo 2 espías. ¿Y dónde se metieron esos espías en una ciudad entera llena de opciones? Directo a la casa de Rahab. Algunos dicen que fue estratégico, que una casa como la suya pasaba desapercibida en medio del bullicio. Puede ser. Pero yo creo que Dios tenía otro plan desde el principio. Esa misma noche alguien habló. El rey de Jericó se enteró y mandó soldados a la puerta de Rahab con una orden directa. Saca a los hombres que entraron a tu casa esta noche. Son espías del pueblo de Israel. En ese momento Rahab tenía a los 2 espías escondidos en su techo, debajo de unos tallos de lino que ella misma había extendido allí para secar. Era temporada de cosecha y el techo estaba lleno de esos tallos, y abajo, en su puerta, soldados del rey exigiendo respuestas. Si los entregaba, los espías morían. Israel no entraba a Jericó y Rahab seguía con su vida como si nada. Nadie la habría culpado. Era la decisión lógica, era la decisión segura. Pero Rahab ya no creía en la lógica de Jericó. Rahab ya creía en otro Dios. Miró a los soldados a los ojos sin temblar y les dijo: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y al anochecer, cuando ya se iban a cerrar las puertas de la ciudad, se fueron. No sé por dónde fueron. Persíganlos rápido, que todavía los pueden alcanzar. Mintió con toda la cara al rey, arriesgando su propia vida y la de su familia. Y los soldados salieron corriendo tras una pista falsa. Cuando el sonido de sus pasos desapareció y cerraron las puertas de la ciudad, Rahab subió al techo. Allí, bajo los tallos de lino, estaban los 2 espías. Y les dijo algo que ninguno de los 2 esperaba escuchar jamás de los labios de una mujer cananea. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Nosotros hemos oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Al oír esto, nuestro corazón se ha derretido de miedo. Ninguno tiene ya aliento delante de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una prostituta cananea, que nunca había visto un milagro con sus propios ojos, tenía más fe que la mayoría de los israelitas que habían caminado entre el mar partido, comido el maná y visto el fuego de Dios. Piénsalo. Entonces Rahab negocia con astucia y valentía. Les dice a los espías: ahora pues, os ruego que me juréis por Jehová que, ya que yo os he mostrado misericordia, vosotros también mostraréis misericordia a la casa de mi padre y me salvaréis la vida a mí, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a toda mi familia. No pidió riquezas, ni un título, ni venganza contra nadie. Pidió vidas, las vidas de las personas que amaba. Los espías le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, pero tenéis que hacer una cosa. Cuando entremos en la tierra, atad este cordón de escarlata en la ventana por donde nos habéis bajado, y reunid en la casa a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestros hermanos y a toda la familia de vuestro padre. Si alguno sale fuera de las puertas de vuestra casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien está con vosotros dentro de la casa, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si le tocaremos. Y si no dais cuenta de este nuestro asunto,
nosotros quedaremos libres de vuestro juramento. Una cuerda escarlata, roja como la sangre, colgando de una ventana. Siglos antes, en Egipto, Dios había dicho durante la Pascua: cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Rahab no tenía la Torá, no tenía profetas, no había nacido en el pueblo elegido, pero entendió el lenguaje secreto de Dios mejor que muchos que se llamaban su pueblo. La sangre salva. Rahab los bajó por la ventana con esa misma cuerda, porque su casa estaba literalmente en la muralla. Los miró alejarse en la oscuridad hacia los montes, donde se escondieron 3 días hasta que los perseguidores volvieron a la ciudad, y luego dejó la cuerda colgando, roja, en la ventana, para que todo Jericó la viera. Eso se llama fe sin vergüenza. Pasan los días. Israel cruza el río Jordán. El agua se detiene otra vez, como en el Mar Rojo. Dios vuelve a partir las aguas. Y comienza el plan más extraño de la historia militar: marchar alrededor de la ciudad, en silencio. Una vez al día durante 6 días. Los sacerdotes llevando el arca del pacto, 7 trompetas de cuerno de carnero sonando, pero sin gritos, sin ataques, sin lanzar nada, solo marchar. ¿Te imaginas estar dentro de Jericó esos días? Viendo a ese ejército dar vueltas en silencio alrededor de tus murallas, día tras día. El miedo más grande no era el ataque, era la espera. El terror psicológico crecía con cada vuelta. Y Rahab, en su casa incrustada en la muralla, con toda su familia reunida a su alrededor, padre, madre, hermanos y todos los suyos, miraba esa cuerda roja en la ventana. ¿Cuántas veces habrá subido a mirarla? ¿Cuántas veces habrá pensado: ¿y si se olvidaron de mí? ¿Y si el pacto no vale? ¿Y si Dios no es quien dice ser? Y sin embargo la cuerda seguía ahí. Porque la fe no es la ausencia de dudas. La fe es dejar la cuerda colgando aunque no veas todavía los muros caer. 7º día. 7 vueltas completas. El grito ensordecedor y los muros caen. No se abren, no se rompen en un punto. Caen hacia afuera como si la tierra misma los rechazara. Toda Jericó en segundos, excepto un trozo de muralla. El trozo donde había una ventana con una cuerda roja colgando. Los arqueólogos han encontrado evidencia de murallas colapsadas hacia afuera y, sorprendentemente, una sección que quedó en pie en el lado norte, justo donde las casas estaban construidas en la muralla. Josué 6:25 dice una sola frase radical: mas a Rahab la ramera y a su familia y todo lo que era suyo, Josué lo salvó. Y no solo eso, mandó a los mismos 2 espías que ella había escondido para que fueran personalmente a sacarla de la casa y llevarla a un lugar seguro con toda su familia. No dice a Rahab que ya no era ramera. No dice a Rahab que se había arrepentido primero. Dice Rahab la ramera, con su historia completa, con su título completo, y la salvó. Ella y los suyos vivieron entre los israelitas desde aquel día en adelante. Pero la historia no termina ahí. Abre Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. Versículo 5. Salmón engendró a Buz, de Rahab. Según la tradición, Salmón, un hombre de la tribu de Judá, fue uno de los 2 espías que ella salvó. Rahab se casó con él, se convirtió plenamente en parte del pueblo de Dios y tuvieron un hijo llamado Buz. Buz se casó con Ruth. Tuvieron a Obed. Obed tuvo a Isaí. Isaí tuvo a David. Y de la línea de David nació Jesús. Dios no solo perdonó a Rahab, no solo la salvó, no solo la integró en su pueblo, la puso en el centro de su historia más grande. La prostituta de Jericó en la misma línea de sangre que el Salvador del mundo. ¿Por qué? Hebreos 11:31 lo dice en 3 palabras: por la fe. Y Santiago 2:25 lo completa: fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, no por su pureza, no por su pasado limpio, no por su reputación, por la fe que se demostró en acción. Hoy te hago una sola pregunta: ¿cuál es tu cuerda roja? ¿Cuál es esa señal de fe que puedes poner en la ventana de tu vida, aunque no veas todavía los muros caer? Porque Dios no está esperando que estés limpio, está esperando la cuerda. Da igual si vienes de prostitución, de adicción, de mentiras, de traición, de fracaso total, de una vida que tú mismo no reconocerías. Rahab venía de todo eso, y Dios la buscó a ella primero. La misma sangre que simbolizaba esa cuerda roja es la sangre de Jesús que hoy puede salvarte a ti. Si esta historia te movió por dentro, escribe ahora mismo en los comentarios: yo también tengo una cuerda roja. Y si conoces a alguien que siente que su pasado es demasiado oscuro para Dios,
mándale este video. Ese envío puede ser su cuerda roja. Padre, gracias porque no necesitas que estemos limpios para buscarnos. Lo demostraste con Rahab, lo demuestras cada día. Que cada persona que está viendo esto ahora mismo entienda que su historia no los descalifica, que su pasado no es el final, que la cuerda todavía puede colgar. Hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a Biblia en Llamas, activa la campanita, porque seguimos prendiendo historias que la religión preferiría que no contaras.